yo te hablaría de la diferencia entre ser enseñable y simplemente estar escuchando. Siento que la gran diferencia de esto es la aplicación. Eso es una creencia limitante de las personas, creer que la rosca existe. Sí, no existe. Pero a la hora de ver los resultados en mi vida no se veía absolutamente nada reflejado, Claro. ¿sabes? Me desbloqueó algo muy importante y fue el hecho de enfocarme en una sola cosa. Es decir, lo que iba aprendiendo lo iba aplicando. Hay una frase que dice que conocimiento sin aplicación es literalmente conocimiento muerto. Es como tener fe, pero sin acciones. Eso es fe muerta. Es usar las personas para favorecer mi negocio y no usar mi negocio para construir la vida de las personas. Y desechar voluntariamente, intencionalmente la información que en ese momento no les sirve. Porque probablemente eso es lo que los tiene en el punto donde están. No te mientas a ti mismo, porque muchas veces esa falta de asociación, esa falta de exponerte, quizás es el reflejo de que crees que no tienes nada para aportar. ¿Qué tal, familia de Axioma Podcast? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estoy muy feliz y agradecido por estar aquí con ustedes. Me acompaña mi gran amigo, socio. Hemos pasado por diferentes caminos. Así que, mi hermano, bienvenido una vez más. Mi bro, ¿Cómo estamos? Estoy agradecido de estar un episodio más contigo. Gracias. Pero bueno, hoy es un episodio especial. Quiero que le cuentes a la gente por qué inicia una nueva etapa en Axioma Podcast. Bueno, yo creo que desde que iniciamos siempre tuvimos, lo mencionamos en el último episodio también, desde que iniciamos siempre tuvimos la intención de aportar la mayor cantidad de valor posible y para eso queremos convertirnos cada día en el podcast excelente que somos, en el podcast que queremos llegar a ser. Y es por esto que a partir de esta nueva temporada estaremos trabajando de la mano con una productora increíble. Son seres humanos que se levantan día a día con propósito, que trabajan durísimo, trabajan por pasión. Así que agradecidos totalmente con ellos y un aplauso, ¿verdad?, para la productora que tenemos el día de hoy. No sería posible sin ustedes, muchachos. Pero bueno, mi hermano, cuéntame, empecemos a disparar. Bueno, de nuevo esta temporada no va a ser la excepción con estos temas picantes, estos temas que han que hablar, sí, y que hacen parte del proceso no solo de nosotros, sino de todas las personas que están viendo esto y que van a ver a futuro este contenido. Ok. El día de hoy quiero traer un tema que a lo largo de la semana lo hablamos y dijimos, qué chévere hablar de esto porque es el factor común en la mayoría de personas. Sí. Hablemos de nuestros errores favoritos. Y cuando hablo de este tema, me refiero a esos errores, a esas circunstancias que más nos costaron hacerlas conscientes y cambiarlas. Okay. No sé si sabes por dónde voy. Sí, claro, total. Me gustaría que habláramos tanto de los tuyos como de los míos y dar una explicación breve del cómo se siente estar en ese estado. Okay. Para algunos, qué lo origina. Claro. Y pues creo que podemos hacer bastantes cosas interesantes el día de hoy con este tema. Yo creo que hacer consciente esta parte del proceso de los errores favoritos o los errores que nos han llevado al punto donde estamos hoy en día, porque yo creo que todo ha sido un camino de construcción, ¿no? Hay algo muy interesante que es como que todo obra para bien. Y yo creo que tú y yo lo hemos descubierto. Las personas se preguntarán por qué favoritos, ¿no? Esa frase como que no va. Sí, un error no debería ser favorito. Total. Lo bauticé así porque estos errores tienen algo muy bonito y es que en el momento en que los hicimos consciente y fue como quitarse un velo, sí, todo cambió y originó un salto cuántico. Entonces están muy bien escogidos para que sí, podamos hablar de esto y pasar un buen episodio. Me gustaría escucharte. Bueno, yo tengo unos anotados. A ver. Ok. Por aquí tengo uno anotado y es el tema del ser enseñable. Es el tema de... Yo creo que eso resuena mucho con los dos porque es algo que fallamos durante mucho tiempo, pero la mayoría de personas creen que la clave está en simplemente ser enseñable, pero realmente yo considero que tiene que ir más allá. Tiene que haber una fase donde haya un proceso de aplicación, es decir, aplicar todo ese conocimiento que tú vienes desarrollando durante mucho tiempo, pero realmente aplicarlo en cada área de tu vida. Total. Siento que podríamos reencuadrarlo de esta forma. Y al menos para mí, sabemos que en el mundo del emprendimiento estamos en un contexto en el que siempre se habla del modo aprendiz, del mantente enseñable. Sí. Pero gran parte de lo que
fue para mí este error es confundir ese mantente enseñable y ese modo aprendiz con acumular información sin aplicación. Opa, correcto. Y siento que esto tocó gran parte de mi proceso y quizás fue una de las razones por la que muchos resultados demoraron más tiempo. Sí. Creo que para ti igual. Sí, sí. Háblame del por qué crees que se origina este error. Yo creo que antes de por qué se origina este error, me gustaría dejar claro el concepto de ser enseñable. Para ti, ¿qué es una persona que es enseñable? ¿Por qué te pregunto esto? Porque hay una línea muy delgada entre ser enseñable e idealizar lo que te enseña esa persona. ¿Me hago entender? Como lo que esta persona diga es ley. Y yo pienso que no debería ser así. Porque yo creo que el ser enseñable debería ser algo muy sano. ¿Me hago entender? Pero entonces, ¿para ti qué debería ser una persona enseñable? O sea, ¿qué es una persona enseñable? Yo te hablaría de la diferencia entre ser enseñable y simplemente estar escuchando. Siento que la gran diferencia de esto es la aplicación. Estamos claros que, por ejemplo, en un libro que ambos leímos, que es el tema de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Biblia. Allí dice, sí, eso es una Biblia para nosotros. Allí dice que cada persona sabe más que tú en alguna área. ¿Cierto? Sí. Sin embargo, cada persona es superior. Debemos diferenciar esto porque mantenerse enseñable, yo lo asocio con el tema del estado de presencia en el que tú, si te mantienes enseñable, es porque estás escuchando la información, estás recibiéndola, pero tu destino es aplicarla. Si tú simplemente estás escuchando, estás llenando cuadernos, estás escuchando podcasts todos los días, pero de la información que escuchas no tiene aplicación, sea por tu contexto o porque tú no la aplicas, eso es simplemente estar escuchando. Siento que para mí mantenerse enseñable debe ser eso. Yo creo que hay algo importante y es que al escuchar ese proceso de escuchar una sola información y aplicarla, nos lleva a algo importante y es no saturarnos de información, no sobrecargarnos de información. Tú tienes una frase muy interesante que es parálisis por acción, algo así, tú me la mencionas bastante. Sí, parálisis por sobreanálisis. Parálisis por sobreanálisis. ¿A qué refiere esa frase? Yo te hablaría de un caso personal, un momento de mi vida en el que yo solo acumulaba información. Quería, en el mundo del training, quería el curso de tal gurú, quería tal método, quería gestión de riesgo y me llenaba de información que por la misma cantidad de la información no podía aplicar ni el 10% de lo que estaba aprendiendo. Eso me llevó a un bucle que fue de verdad parálisis. Sabes tanto que no sabes nada. Que no haces nada. ¿Sí me entiendes? Y no porque no sepas nada literal. No, simplemente es porque no sabes cómo aplicarlo. Porque tu mente entra en ese bucle. Entonces, por ejemplo, si aprendí de 3 cursos, estoy operando la estrategia de uno de los que aprendí. Y si, por ejemplo, hubo una experiencia para mí como un stop loss, ya quiero meterle lo del otro curso. Y no me permitía vivir el proceso y todo esto. Muchas personas se paralizan, de verdad. Cuando tú solamente aprendes y no te das el espacio de aplicar. Claro. A mí me pasó con los libros, ¿sabes? A mí me pasó con los libros. Yo era experto reconociendo relatos de cada libro, era experto sabiendo incluso hasta en qué página estaba ese relato. Pero a la hora de ver los resultados en mi vida no se veía absolutamente nada reflejado, ¿sabes? Todas las áreas de mi vida seguían absolutamente igual. Y era algo que yo no entendía hasta el punto en que de verdad a mí me desbloqueó algo muy importante y fue el hecho de enfocarme en una sola cosa. Es decir, lo que iba aprendiendo lo iba aplicando. Yo creo que tú hiciste algo. Total. Y que también hay que ser muy cuidadosos porque hay una parte, no sé si te pasó, pero en el que hay que ser muy cuidadoso con lo que uno aprende. ¿Me explico? Sí, hay que ser muy selectivo. Hay que ser muy, muy selectivo. Más que selectivo, yo lo llamaría intencional. Tienes que ser muy intencional con lo que aprendes. Y selectivo. Yo dejaría el selectivo por el simple hecho de que en un libro, en un curso, en una mentoría, en una masterclass, es que en un en vivo, a ti te puede incrustar una creencia. Y esa creencia puede cambiar el juego totalmente. Mi mentor habla de que a él le incrustaron esta creencia. Si usted trabaja duro por los próximos 10 años, usted va a recibir los frutos. Adivina cuánto se demoró. 10 años.
Ni uno más, ni uno 10 menos. años, también es mi mentor. Hay que tener cuidado Sí, con las sí, personas a las que uno Le escucha, hay que tener cuidado con la información que uno deja entrar a su... Pues mira que es muy loco porque a mí me dijeron lo mismo. O sea, cuando yo empecé, a mí me dijeron como piérdase de fiestas, piérdase de todo, lo cual fue muy valioso, pero piérdase fiestas, piérdase cosas importantes Hasta de usted ahorita. mismo. Total. Piérdase fiestas, piérdase todo ahorita, que en 5 años vamos a llegar con Lamborghini. Y aquí lo sigo esperando. Total. Pero ya vamos para allá, ya vamos para allá. Pero bueno, yo creo que es importante entender eso de ser enseñable. Hay una frase que dice que conocimiento sin aplicación es literalmente conocimiento muerto. Es como tener fe, pero sin acciones. Eso es fe muerta. No hay como un resultado favorable ahí. Y yo creo que las personas deberían realizar un detox mental. No sé si se diga así, detox. Total. Un detox mental. Como para realmente ser muy selectivos y tener un filtro con la información que tienen en este momento y desechar voluntariamente, intencionalmente la información que en este momento no les sirve, porque probablemente eso es lo que los tiene en el punto donde están. Solo mire el punto donde usted está. Yo digo que es bastante sencillo. Total. Pero bueno, esto me lleva al siguiente punto, porque tú ahorita mencionaste algo de los mentores. Cuéntame el siguiente punto, el siguiente error. Yo creo que hay un error muy grave y este sí le pongo mucho hincapié porque ya vamos a desglosarlo, pero te lleva a una creencia nefasta. Ok. Y es el hecho de, uno de los errores más grandes que cometí fue no tener mentor o tenerlo, pero elegirlo solo por posición. Ok. Te explico un poco de esto. Ok. En primer lugar, el hecho de no tener un mentor es no tener una guía. ¿Sí me entiendes? Está claro este tema, pero elegirlo solo por posición, por ejemplo, en el tema de las redes de mercadeo, cuando iniciamos, era el hecho de ver a una persona y, ¿cómo decirlo? Otorgarle esa autoridad de mentor solo por una apariencia. Yo te tengo una pregunta que se me acaba de venir a la mente y tal vez va a ser un poco chocante. ¿Alguna vez fui tu mentor por posición? No. Okay. Yo siento que, y no porque no quisiera, sino porque siempre fuimos con otro tipo de relación. Y siempre estuvimos en trabajo muy a la par. Cuando lo veo como mentor por posición, te pongo un ejemplo muy claro. No, de hecho me deja tranquilo el saber que no. Y a mí me pasaba, total. A mí me pasaba. Se subía a la tarima una persona y esa persona ya era, no sé, pongámosle un nombre X, Zafiro, que se ganaba $100,000 al mes. Sí. Inmediatamente, por el saber que él se estaba ganando eso, yo ya llegaba a escuchar su patrón de pensamiento. No me perdía un podcast, no me perdía una charla, no me perdía una de sus llamadas. Y solo lo estaba eligiendo por su posición. Por su posición. Porque se estaba ganando tanto. A mí me pasó, ¿sabes? A mí me pasó que durante mucho tiempo yo elegí mentores por posición porque es que yo creo que hay algo muy potente y es como que te rayan o te venden la idea de que si no escuchas a esta persona, literalmente tu vida... A mí me pasó durante mucho tiempo porque yo estuve muy introducido en este mundo, yo estuve muy de lleno y genuinamente conocí personas que yo admiraba bastante ganando entre 25,000, 50,000, $100,000 al mes, ¿sabes? Pero ocurría algo muy loco y era que cuando se bajaban de tarima no eran la misma persona que salía al escenario, ¿me hago entender? Entonces, si tú te subes a un escenario como mostrando un tipo de mentoría, mostrando un tipo de persona, pero sales y tú estás con esa persona y tú dices, ven, pero es que no es coherente con lo que tú acabas de decir o con lo que hiciste hace unos días. A mí me sucedió mucho eso. Y elegir un mentor por posición es algo que puede frenar demasiado tu proceso. Total. Porque ocurre algo, y esto sí te lo digo con mucho respeto a todas las personas, pero ocurre algo y es que siempre, tarde o temprano, tú te vas a dar cuenta de las cosas. Cuando tú eliges un mentor por posición y no porque realmente tenga ese éxito integral que deberían buscar las personas, ocurre ese proceso en que llega ese momento como de desilusión. Y no sé si te ha pasado que, por ejemplo, llega un momento en el que obtienes mucha más proximidad y ahí, ¿qué pasa, Santi? ¿Qué pasa? Yo quiero que me hables un poco de eso. Es que yo sé tú por qué lo mencionas. Bueno, a mí me sucedió que yo llegué a un nivel de proximidad tanto en ingresos como en relación, como en ciertas cosas, y ya no había esa línea mentor y mentoreado. Ya no la había. Es una relación de amistad, se podría decir. Sí, y lastimosamente cuando tú involucras ese tipo de cosas, ves cosas que no deberías haber visto. Y en ese orden de ideas tú dices como,
ya este no es mi mentor. A mí me pasó y yo me di cuenta fue cuando yo ya sentí que yo ya no admiraba a nadie. Cuando yo sentí que yo no, literalmente no podía seguir el patrón de pensamiento de alguien, uy, eso para mí fue algo loco. Quiero que hagamos un poco de hincapié en esto. Y es que a esto me refería. El elegir mal tu mentor o no tenerlo te lleva a una creencia nefasta, y es que llega un punto en el que tú de verdad genuinamente crees que no necesitas mentoría. Sea porque en algún punto, no sé, esto que tanto raye con nuestro proceso, pero llega un punto en el que te da miedo volver a encontrar una persona que te lidere con incoherencia. Sí, totalmente. Entonces empiezas a ver creencias como que, no sé, todos son iguales. Todos tienen su guardado. Todos son iguales. No, es que todos terminan teniendo su truco. ¿Me explico? O todos en una estafa. Entonces, siento que esta creencia es muy peligrosa, y si a día de hoy alguien que está viendo este podcast la tiene, yo le diría que es todo lo contrario. Simplemente hay que saber elegir. Claro. ¿Me explico? Para esto quiero que me digas, dame 3 aspectos para tú poder elegir un mentor. Bueno, 3 aspectos para yo poder elegir un mentor. Primero, que todas las áreas de su vida estén en integridad, porque genuinamente es lo que yo también quiero para mi vida. ¿Sí? Área financiera, área de relaciones, su cuerpo físico, en general, que tenga éxito integral. El segundo punto, que viva en propósito. O sea, que ese mentor tenga, esto yo lo aprendí en México, bro, que tenga las mismas metas que yo o superiores. Para mí, ese sería el camino de llegar a un mentor. ¿Por qué? Porque es una persona que va a estar monitoreando constantemente mis metas. Y por ende, si él alcanza las de él, para mí es muy sencillo llegar a alcanzar las mías. Y aquí también abarca, y siento que hay que mencionarlo, es importante elegir un mentor que esté en la línea para el tema de las finanzas. Esa sería mi tercera. En la línea de tu negocio. Okay. O sea, no tiene sentido, al menos para mí, Diego Peralta, escuchar a una persona que se dedica, y escogerla como mentor, que se dedica al desarrollo inmobiliario, haciendo trading. Al menos no para la etapa en la que estoy haciendo trading. No tiene sentido. Lo que pasa es que me pasó a mí. Elegía o escuchaba personas con una intensidad que yo decía, okay, de verdad es mi mentor, y se dedicaban a redes de mercadeo y yo haciendo trading. No sé si te hay algo que es como que el positivismo tóxico. Total. Literalmente, porque en eso se convierte. Ya deja de ser mentoría y pasa a ser positivismo tóxico, porque tú crees que en algún punto se va a dar. Mira que eso es algo muy importante. El saber elegir un mentor es demasiado clave, ya que a quien le prestas tu oído, le prestas tu vida. Literalmente es como esa frase que nos repetían tanto tiempo de dime con quién andas y te diré quién eres. Literalmente es así. Y yo te la cambio y te la pongo mucho mejor. Dime con quién andas y te diré en qué crees. Total. Con quién andas la mayoría de tiempo va a reflejar las creencias que tú tienes inconsciente o conscientemente. Total. Yo solo añadiría a este tema de escoger un mentor, es muy alineado con la integridad de la que hablaste. Que sus valores de verdad sean valores que tú quieras adoptar en tu vida. Algo así como vivir en propósito de carrera, y la eligen solo porque en el entorno se habla que esa carrera da dinero. Ouch. ¿Entiendes? Sí. Y luego, ¿qué pasa? Décimo semestre, ya a punto de graduarse y esto no es para mí. Sí. O incluso antes. Es un caso extremista, pero bueno, eso suele suceder. Entonces yo siento que el hecho de comprar propósitos ajenos de verdad es un error que nadie, o sea, que escuche este podcast, nadie debería permitirse. Y es un llamado a que entiendan que ese propósito va muy ligado a la palabra decisión. Tu propósito es una decisión. No debe ser ni de tus papás, ni de tu entorno, ni de una persona que tiene autoridad moral en ese momento por tu negocio. Sí. Si es una persona que, por ejemplo, a mí me pasó muchas veces, yo lo escuchaba porque era millonario, ¿sí? Y llegaba un momento en que uno decía, oiga, pero yo no quiero eso para mi vida. Sí. Y tampoco hay que sentirse culpable si tu propósito en este momento no incluye impactar otras vidas. Porque te tengo una buena noticia. El propósito va cambiando y muchas veces cambia. A mí me pasó. Total, cuéntame un poco de eso. Porque es que, digamos que yo cuando empecé el propósito era ganar dinero. Mira, yo siempre tuve un propósito y genuinamente yo creía que era mi propósito y era que toda mi familia estuviera haciendo algo distinto conmigo. Total.
llega la frustración cuando toda mi familia se rindió. Y yo dije como, uy, se fue el propósito a la mierda. El propósito se fue lejos. A ver, yo sé que también aquí a algunos de producción les pasó, a mí me sucedió, literalmente a mí me sucedió lo mismo, brother. Yo toda mi familia la metí, toda. Y mi propósito, genuinamente en ese momento, yo tenía 18 años recién cumplidos, mi propósito era que toda mi familia llegáramos a libertad financiera y demás. 2 meses después ya el propósito se fue a la verga. Y mira que fue transcurriendo muchas cosas para llegar al día de hoy. Entonces se fueron rompiendo capas de falsos propósitos. Háblame de eso, ¿cómo ha ido cambiando tu propósito? Fue muy loco porque tú sabes que la facilidad que tenemos como traders, la comodidad que tenemos como traders hoy en día es algo muy bonito, algo que se agradece mucho, pero llega un punto en donde a mí personalmente me sucedió, yo me levantaba y literalmente operaba, daba una sesión, pero ya nada me encendía, o sea, ya nada me motivaba. Yo he tenido la oportunidad de ser educador en diferentes academias y ya no había nada que me encendiera. O sea, literalmente ya era todo por inercia. Sí. Yo me sentaba en el computador a operar, podía ganar una operación de $1,000, $1,500 y no sentía ese amor, no sentía esa pasión por lo que realmente yo quería. ¿Me van a entender? Entonces se empiezan a romper capas de propósito. Entonces mi propósito era ser el mejor trader. Entonces mi propósito ya después fue cambiando y era ser el mejor papá. Hasta que toda la vida llegó y cogió y me dijo, venga, que es que acuérdese que era lo que lo movía, que era lo que le encendía el corazón y pongámoslo aquí de nuevo. Me sucede eso y yo entiendo otra vez y entiendo de nuevo que mi propósito es poner mis dones y talentos al servicio de los demás. Y realmente impactar y cambiar la vida de la mayor cantidad de personas posibles en este fucking planeta. Eso fue lo que realmente a mí, y desde que entendí eso, yo me levanto todos los días pensando en lo que realmente quiero hacer. Pensando en cómo le puedo cambiar la vida a una persona más. Hace un rato estaba hablando con uno de los chicos de producción y yo le decía, mira, brother, es que a mí no me importa si yo me tengo que conectar con alguien totalmente gratuito para darle un cambio a sus resultados, porque yo sé lo que se siente estar donde él está en este momento. Sí. Y eso yo considero que es lo que es verdaderamente propósito, algo que a ti te mueva, te encienda el corazón y te cambie. Pero sí, el propósito puede ir cambiando paso a paso. Total. Yo cerraría con esta frase y es, no debemos confundir la inspiración con dirección. No se debe comprar un propósito ajeno. Y estás en plena libertad y decisión de elegir tu propósito. Total. Ahora quiero que háblame de otro error que haya impactado tu proceso. Ay, es que ese es un poquito más fuerte. ¿Más personal? ¿Nos pusimos personales? Sí, nos pusimos más que personales, emocionales. No, pero yo creo que es uno muy importante y es usar las personas para favorecer mi negocio y no usar mi negocio para construir la vida de las personas. Mira, yo estuve muy adentro, estuve muy adentro en el mundo corporativo, en la industria y me he dado cuenta de cómo funciona todo desde adentro, ¿sabes? Y lastimosamente es algo que uno se da cuenta cuando los corporativos o cuando los dueños de empresa o los dueños de compañías ven a las personas simplemente como clientes, como factor dinero. Como números. Sí, como números. De hecho, a mí me pasó mucho porque en el tema de redes de mercadeo ocurría mucho que no importaba lo que tú hicieras, simplemente, o sea, no importaba el cómo, simplemente cumple con una cantidad de volumen. Pero ocurría algo muy interesante y es que esas personas al cabo del tiempo terminaban frustradas, terminaban dolidas porque no hubo quien los guiara, no hubo quien los apoyara, no hubo quien les ayudara en todo su proceso, porque lo único que importaba era el dinero de esas personas. Y eso para mí relata muy bien la frase que dice esto. Usar a las personas para favorecer a mi negocio y no usar mi negocio para construirlas, que yo siento que debería ser la base de todo negocio. Que a la larga ni siquiera para construir el negocio, porque ese negocio a largo plazo tiende a fracasar, sí, bajo esa creencia. Yo creo que también va muy ligado con el tema de mente competitiva o estado competitivo y niega totalmente el estado creativo. Claro. ¿Me explico? Nadie vino a este mundo a competir. ¿Me explico? Sí, ¿no? Y me refiero al estado competitivo. Sí. El estado mental. El estado mental competitivo. Estado mental competitivo. Y realmente siento que también es un indicador de en dónde estás y quizás de si deberías seguir en ese lugar. ¿Me explico? Sí, claro. Porque si tu negocio en este momento no está impactando la vida de las personas y por el contrario está usando personas
y está haciendo que te deshumanices y las personas se vean como un número. ¿Para ti es un indicador de que tú ya deberías ir buscando otras opciones? Sí, claro. Lo que pasa es que hay una frase que me gusta mucho que dice sentir es el secreto. Total. Sí. Y yo estoy genuinamente seguro, o sea, estoy totalmente seguro de que todas las personas llegamos a un punto donde si estamos en un negocio que no construye a las demás personas, nos llega ese sentir de como que, oiga, algo no está bien y tenemos que salir de acá. Yo creo que personalmente ese momento llega. Eso es tú lo llamas de una manera clara, eso es un aha moment. Pero sí, yo considero que es importante. Yo te lo puedo cerrar con la siguiente frase y es, de verdad, ama a las personas, bueno, usa el dinero y no a las personas. Ama a las personas y usa el dinero. Total. Siento que yo solo añadiría algo y es que hay un factor que provoca este tipo de creencias o este tipo de error. Okay. Y es el entorno. El factor principal, de hecho, a mi concepto, si no es el único, no sé, creería que es el 90%. ¿Me explico? Si en tu entorno lo que hacen es que, por ejemplo, ven a las personas como ese número, es un indicador de que tú no estás en el entorno correcto. Es que lo normalizan, ¿sabes? Lo normalizan. Entonces es normal ver al cliente simplemente como un signo de pesos. Total. Y pues ahí realmente hay un problema. De hecho, nosotros aplicamos un principio, yo creo que tú estás muy de acuerdo con esto, aplicamos un principio con cada persona que llega a nuestra vida y es aportar más valor de lo que nos dan en efectivo. Eso es un principio que moldeó nuestra vida, la cambió y también permitió dar un salto cuántico bien interesante, pero ese hace parte de los errores favoritos. Total. Siento que vamos avanzando. Sí. Para finalizar, para no volverlo más largo para la audiencia y que sea digerible esta pieza de contenido, hablemos de este error que en particular nos impactó bastante y es el no darle la verdadera importancia a la asociación. ¿Sí? No darle la importancia a este factor que ha hecho que hoy en día estemos acá. ¿Me entiendes? Pero que por mucho tiempo nos tenía con creencias nefastas como mejor solo que mal acompañado. Tú tienes una que... Mejor bueno conocido que malo por conocer. Malo por conocer. O este tema de que yo puedo solo. ¿Me explico? Y yo siento que a mí me frenó mucho este tema. No asociarme, no exponerme, no... A veces uno de verdad quiere... En el caso del trading, quiere ser el trader fondeado, quiere ser el trader que retira desde su habitación. Claro. Y entre menos personas sepan mejor y lo que quiere es uno aparecer y ya aparecer como, listo, ya estoy retirando, ya me voy a mudar, ya estoy con la camioneta. Y realmente yo tengo una frase que es, no significa que solo no puedas llegar. Lo que pasa es que la mayoría de veces llegas cansado. ¿Me explico? Sí, te toma más tiempo. Te toma más tiempo. Claro. E incluso si es, por ejemplo, rápido, que hay casos, ¿sí? No son la gran mayoría, o sea, no son mayoría. De verdad, no hay nada más enriquecedor que crecer en asociación, que crecer en círculo, crecer en comunidad. Hay algo que me gustó mucho y es que entender que hoy en día uno de los pilares de la riqueza son las relaciones. Total. De hecho, tener buenas relaciones, es que ¿cuántas veces no nos hemos salvado por tener un buen contacto en el teléfono? Total. ¿Cuántas veces no ha salido un negocio así de la nada por tener un buen contacto en el teléfono? De hecho, yo me atrevería a decir que la mayoría del dinero que hemos ganado ha sido por conocer ciertas personas. Sí. No quiere decir que va un entorno, diría, las masas como rosca o algo así, pero por permitirte expandirte. Pero mira que eso es hasta una creencia limitante. Eso es una creencia limitante de las personas, creer que la rosca existe. Sí, no existe. Sencillamente tú construyes relaciones que te permiten tener más posibilidades a lo largo de tu vida. Y es una creencia que me da mucha risa, porque la gente solo la usa cuando está fuera de ella o cuando... Lo único malo de la rosca es estar fuera. Total. Es que de hecho yo creo que la gente lo usa para tener una razón de victimizarse. Total. Porque no hay algo más sensato que es, si tú tienes una oportunidad, con esa oportunidad ayudar a los tuyos. Claro. No hay algo más normal, sensato que eso. Pero es que ¿sabes qué es lo normal para las personas? Para este tipo de personas que... No creo que son las que nos estén viendo, porque si nos están viendo es por algo. Pero es normal para ese tipo de personas esa frase y esa creencia que repetían de muy pequeños: no hable con desconocidos, no trate con desconocidos.
eso es algo importante porque es que eso fue moldeando la personalidad que tienes hoy en día. Con un tono, no hable si no se le ha pedido opinión, no entre los adultos estén en conversación, no se meta donde no lo han llamado, es como... Mira que a mí me pasó algo muy curioso. De hecho, tenemos una anécdota muy reciente que a mí me generó impacto porque yo dije, uy, ¿cuánto me he desarrollado para poder haber hecho esto? Y fue el tema del futbolista. Ok. ¿Sabes? Eso fue impresionante porque yo genuinamente cuando lo vi, yo dije como, ok, primero lo veo como fan, pero yo quiero establecer una relación con él. Yo quiero incluso algún día, te lo juro que lo primero que yo pensé en mi mente fue, yo quiero tenerlo en el podcast. Yo dije, yo no voy a hablar con él simplemente para pedirle una foto. Yo dije, yo tengo que hablar con él para poder tenerlo acá. Y bueno, en eso estamos. Pero mira cómo puede ser el pensamiento de las masas. ¿Qué hubiera pasado donde tú en esa circunstancia hubieras dicho, no, es que esa gente debe ser muy creída? No, es que esa gente debe mirarlo por encima del hombro. No, es que esa gente, ¿qué tiempo va a tener? Sí. Y mira que todo lo contrario. ¿Me explico? Entonces, también hablamos de extremos, ¿no? Con esta creencia y este problema en particular, hay dos extremos. Uno en el que te aíslas, el que ya hablamos, en el que yo quiero todo solo, yo quiero lograrlo solo, quiero llegar a la reunión ya con los resultados y decir algo así como que el ego diga, lo logré sin nadie. ¿Sí me entiendes? Sí. Y el otro extremo sería asociarse, no necesariamente salvar a nadie. Ok. ¿Me explico? Uy, eso a mí me costó. Yo quería salvar a todo el mundo. Total. Yo quería salvar a todo el mundo y eso es un error que no se puede cometer. Pero bueno. Creo que hasta aquí llegó gran parte de esta pieza de contenido. Creo que hablamos de cosas que no pudieron ser más sinceras. Sí. Que estoy seguro que le van a aportar a... Yo solo tengo algo que decir, ya para, digamos, cerrar el último punto porque lo había olvidado. Y era que hay que entender que las relaciones que tenemos hoy en día simplemente son un reflejo de nuestro estado interior. Total. ¿Cómo así? Básicamente, la persona que yo soy es lo que yo estoy reflejando en los demás. No es casualidad que si yo soy una persona impaciente, si yo soy una persona que se estresa fácilmente, en mi vida, mis relaciones se van a estresar fácilmente y van a ser personas impacientes. Si yo tengo personas que vibran en armonía y en amor, si yo soy una persona que vibra en armonía y en amor, voy a tener personas y relaciones que van a estar en armonía y en amor. Y para añadirle a eso, no te mientas a ti mismo, porque muchas veces esa falta de asociación, esa falta de exponerte, quizás es el reflejo de que crees que no tienes nada para aportar. Uy, sí. Entonces, siento que con esto ya las personas pueden decir, ok, estoy quizás en este error. Claro. ¿Qué puedo hacer para cambiarlo? Claro. Entonces, no sé, creo que podemos dejar hasta ahí. Sí, Me parece un gran episodio. Familia, nos gustaría conocerlos en los comentarios, qué tipo de errores han cometido en su proceso. Nos gustaría conocerlos, entenderlos y poder compartir con ustedes este camino de emprendimiento y de desarrollo personal. Eso fue todo por este episodio. De verdad, gracias a todos los presentes. Que estén muy bien y hasta luego.